Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a uno de estos nuevos encuentros de Ciencias del Deporte y en este caso tenemos una oportunidad fantástica de juntarnos con Rubén Argemi, médico de Boca, médico de muchos clubes. Le vamos dando la bienvenida a todos, a Patrick, a Tincho, a Sin Alberto. Bueno, Fran, un gusto con todos y ahí ya lo vemos entrar a Rubén, así que le mandamos la invitación y arrancamos directamente para no perder más tiempo. Y vamos ya con lo nuestro. Así empezamos a charlar un poco de lo que está pasando en la actualidad. Hola Julián, hola Fabián, ¿cómo andan todos? Saludos desde Perú. Bueno, un gusto Alberto desde Perú, un placer. Bueno, como les decía, ya le mandé la invitación ahí a Rubén Argemi, a ver si le llegó. Le mando de nuevo. Rubén es médico de Boca, es fisiólogo, es el presidente actual de la FAMEDEP, la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Y vamos a charlar bastante sobre lo que tiene que ver con el fútbol, con la actualidad del fútbol, con la preparación, cómo hay que prepararse, cómo es la vuelta de la competencia, qué se puede hacer desde la parte médica, qué tiene pensado hacer para Boca. Así que Rubén, ahí te estoy mandando, ahí está, ya arrancamos. Y empezamos a charlar. Le doy la bienvenida también a Claudio Sánchez, entrenador y nutricionista muy reconocido del deporte argentino. Y ahí estamos. Hola Rubén, ¿cómo andás? Hola Juan, un Te abrazo, qué gusto achuraste, saludarte. ¿Eh? te cortaste el pelo mal, Y cada te cual reacciona a castigaste la duro, cuarentena como puede, ¿viste? La te protesta castigaste es duro, individual, ¿viste cómo son estas cosas? Mi protesta fue esta. te castigaste duro, me sorprendiste cuando te voy a aparecer con esa pelada, no te imaginaba. Hoy todo el Ya me mundo tiene creció el un pelo poco, largo. sí, ya me Bueno, está creció un bien. poco. ¿Cómo andás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Como a todos, mal, ¿viste? Nosotros que vivimos solo del deporte, en realidad, no somos médicos comunes que tenemos que ir a los hospitales, nuestra actividad está muy resentida y muy acotada, entonces la verdad que ya un poco cansado. Sí, sí. Y en lo corporal, antes de meternos en la parte técnica, en lo corporal, con la actividad física, ¿te impactó duro? ¿Pasaste en distintas fases? Yo te lo cuento porque a mí Vos me sabés que pasa que en un yo momento estaba full y empecé a decaer, y ahora me engancho con los chicos para hacer algo porque si no es como que ya no me estoy motivando como antes. Vos sabés que había arrancado el año muy bien, porque había empezado, como estaba mucho tiempo en el club, podía entrenar y venía entrenando. El primer mes de cuarentena me la banqué bien, ya después la verdad tengo la cabeza quemada, me cuesta mucho. Ahora me cuesta mucho. ¿El, el peso lo estás controlando y eso tampoco? Mazo, Ahí, aumenté un par de ahí. kilitos. Y yo había bajado mucho. Este año, a principio de año, bajé mucho y ahora recuperé un poquito. No todo lo que bajé, pero algo. Sí. Así que, pero bueno, supongo que en cualquier momento tendré que empezar de nuevo. Eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que cambiamos por completo la dinámica. ¿Y cómo estás previendo el retorno de la actividad? A tu entender, me gustaría abordarlo desde distintas perspectivas. Desde lo primero, antes de meternos en lo específico del club, ¿cómo pensás vos en el caso general para aquellos que están acompañándonos y empiezan con la vuelta de la actividad? ¿Cómo la imaginás? ¿Qué cuidados pensás que tienen que tener el amateur, no el profesional? Lo que pasa que, Juan, esto depende mucho de cuál sea la visión que tiene cada uno de qué implica la fisiología del ejercicio. Me parece que la cuarentena ha puesto claro oscuro sobre los pensamientos individuales. E A ver, indudablemente yo veo dos grandes corrientes. Una gran corriente que basada en, yo te digo, en lo que piensan, cree que el problema es lo cardiometabólico, ¿no? Que baja el consumo de oxígeno, que baja el número de enzimas. Bueno, la corriente a la cual yo adhiero, por ahí no creemos que por ahí pase el problema, sino creo que el problema pasa por los cambios absolutos de los programas motores y que yo lo que veo que se está deformando todas las técnicas de movimiento, la cuarentena ha deformado las técnicas de movimiento. Entonces, mi gran preocupación es cómo hacemos para reconstruir engramas motores adecuados y no tanto lo cardiometabólico que para mi forma de pensar acompaña más fácilmente. El problema es que la gente ahora se está empezando a mover muy mal y yo creo que es por eso que se lesiona, digamos. Tanto tiempo de inactividad te inhibe patrones musculares claves para el movimiento. Pero esta ya tiene que ver con mi visión de lo que es el esfuerzo físico, ¿no?
Sí, no cabe duda que hay distintas caídas, pero me gustaría profundizarlo porque yo en este ciclo de charlo con todo el mundo para ver, y sos el primero que me hace esa distinción. Muchos me han hablado sobre trabajar la fuerza, sobre la pérdida de la fuerza, ¿no? Ahora, el primero que me dice a mí lo que más me preocupa no es ni la pérdida de fuerza, ni lo cardiovascular, lo que más me preocupa es cómo la gente retorna a moverse, sos vos. Así que me gustaría profundizarlo un poco en el sentido de que lo apuntás. Me imagino que lo apuntás por el hecho de que no hacer nada y además me imagino que también por el hecho de estar 90 días en tu casa sentado, con una cuestión absolutamente distinta de la gravedad, no moverte, la flexión de cadera. Bueno, profundicemos sobre lo que ves vos. No, a ver, yo tengo yo tengo una concepción muy neurofisiológica de lo que es tanto la lesión deportiva como el rendimiento deportivo y la salud. Entonces yo creo que si vos no tenés una adecuada estabilidad lumbopélvica, que te sostenga el movimiento repetitivo, vos vas a generar una serie enorme de deficiencias y de sobreutilizaciones de grupos musculares no adecuados, y en función de esto aparece el problema. A ver, para ser muy concreto, yo lo que estoy viendo de los pacientes que estoy evaluando, que la amnesia del glúteo medio es mucho mayor, que la inestabilidad lumbopélvica es mucho mayor, que el valgo de rodilla funcional es mucho mayor, que el acortamiento de los flexores de cadera es mucho mayor. Entonces, para mi gusto y para mi forma de pensar, eso genera un combo, porque uno ve, ¿no? Y acabo de venir de ver un deportista de alto rendimiento, y donde la cuarentena es salir a correr, y se desgarró. Y claro, y se desgarró porque, digo, por esta visión, por la visión de que el problema son las enzimas, que yo estoy en las antípodas del pensamiento. Yo creo que el problema es cómo nos movemos. Creo que este es el grave problema. Entonces, y la inactividad agrava la forma de movernos. Entonces, si uno no piensa que un deportista, un corredor de calle, de la nada va a salir a correr y eso no le va a pagar su síndrome patelofemoral, su síndrome piramidal, su pubalgia, su lumbalgia, su solio, lo que fuera, pero lo paga porque tiene que sobrecompensar cosas que no están, que deben ocurrir y no le están ocurriendo. Y yo estoy convencido de eso. Entonces, yo creo que la cuarentena es un momento excepcional justamente para recobrar las estructuras posturales, que cuando empiece a entrenar lo pueda hacer desde un lugar más saludable, un lugar biomecánicamente más eficiente. Y yo creo que ese es el gran desafío. Lo que pasa, claro, obviamente, Juan, estamos tirando hipótesis de algo que nadie sabe qué va a pasar. Pero, digo, yo ¿sabés en qué pensé? Cuando yo me puse a pensar esto, yo pensé en un caso clínico que te habrá pasado, ¿no? Ese caso clínico de la persona que te dice, no, empecé a correr y tuve de nuevo la tendinopatía. Y cuando vos le empezás a interrogar, te cuenta, su historia es, mira, hace 10 años me operaron del cruzado, pero yo rehabilité, seguí jugando, seguí entrenando, y cuando me tomé 2 años de parate por lo laboral y quise empezar, me afloraron un montón de cosas que cuando venía entrenando no me pasaban. Este es un caso clínico muy común que nos pasa. Entonces yo dije, ¿y no será esto? Bueno, y yo creo que este es el problema al cual nosotros nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un sujeto que se va a mover peor. Si ¿Y una cómo lo persona combatís? ¿Y entrena cómo en lo, volumen, sí, antes de ir ahí, porque vos en un momento de recién dijiste algo, la cuarentena es una etapa para prepararse mejor la sí. estructura. Y por el otro lado, estamos viendo que en realidad va a ser para peor lo que ha pasado. Entonces, entre lo que pensamos o lo que pensabas y lo que pasa, hay una discordancia. ¿Qué No, tendría pero, que hacer la gente supuestamente en ese momento? ¿Qué no, porque debería hacer para aprovecharlo? la discordancia pasa por el que no lo hace, ¿no? El que lo hace no es un problema discordante, el problema es el que no lo hace. Bueno, Claro, por digo, eso. a ver, Pero por ahí la gente no lo sabe. O sea, sí, hay no, gente que no sabe, tiene no, ni idea. es que yo te estoy dando una opinión que no sé si mis colegas están de acuerdo con lo que yo pienso, pero esto es lo que yo pienso. Y esta es mi experiencia personal. Desde la visión de la deportología, esta es mi experiencia ¿Y qué personal. deberían hacer? Y yo creo que O lo que sea, tendrían porque que alguien te hacer está es, escuchando. ¿eh? Dale, dale. Que alguien te está escuchando y dice, ¿qué debería hacer yo? Porque todavía no terminé la cuarentena. Por ejemplo, estoy en el AMBA, así que estoy a tiempo. Mirá, yo defino
4 grandes familias de ejercicios, que son los que me definen mi futuro. 4 familias de ejercicios. Los, entre comillas, abdominales, que son los abdominales integrados con diafragma, periné transverso más glúteo medio. La familia de las planchas, sobre todo pensando en activaciones monopodálicas y laterales. La familia de la elevación de pelvis, bien hecha. Y la familia de las cadenas cinemáticas cerradas con ejercicios valguizantes para que me estimulen los abductores de cadera. Yo creo que esas son las 4 grandes familias de ejercicio en un montón de variaciones, de intensidad, de rotación, de fuerza, de velocidad, un montón de variaciones, pero que son las 4 grandes familias que a mí me van a defender en lo lumbopélvico, la estabilidad de cadera y rodilla, y en lo escapulohumeral, todo lo relacionado a la tracción con aducciones escapulares. La otra familia de ejercicios que me parecen que me van a dar salud en mi hombro. Digo, estas son las grandes familias de ejercicios que la gente, yo creo, debería aprovechar para hacer y para fortalecer y para asegurarse que no va a tener alteraciones biomecánicas que después, sometidas a volumen, no le van a generar problemas. Esto es mi opinión concreta. Entonces, vos a alguien que lo agarraste al comienzo de un amateur, no estamos todavía en los profesionales, que lo agarraste al comienzo de la pandemia y te dijo, estoy preocupado, no sé qué hacer, ¿vos qué le dijiste, cómo le recomendaste esta idea? ¿Cómo se la bajás a alguien que no la sabe? Porque vos me decís torsión lumbopélvica y por ahí la gente que no es médica se le complica el escenario de lo que está buscando. Lo que pasa es que, pero vos lo que estás dando es una problemática casi filosófica y casi muy difícil de abordar. Digo, obviamente que históricamente los médicos le dijimos a la gente, camina o corre. Porque es más fácil, la gente lo entiende. Y lo que yo digo es más difícil de entender. Digo, yo me tengo que pasar 1 hora explicándole a la gente los ejercicios. Para que lo sepa hacer. Porque digo, acá hay algunos, para mí, dudas y mitos que habría que desterrar. Yo generalmente en mi actividad profesional diaria, independientemente de la cuarentena, cuando un paciente viene a verme y después va a incorporarse a la actividad en mi centro, yo lo que le digo es que el primer mes no hace aeróbico. Nuestros pacientes el primer mes no hacen nada aeróbico. Nuestros pacientes el primer mes hacen estabilizaciones centrales. Y después haga todo lo aeróbico que quiera. Pero no arrancamos con 30 minutos de bicicleta, por razones neurológica, hormonal y de todo tipo, nosotros no arrancamos con eso. Nosotros arrancamos con lo postural. Entonces, nosotros hacemos habitualmente lo que hacemos habitualmente y lo que recomendamos a la gente, inclusive a los corredores, y lo recomendamos en las entradas en calor de las carreras, son circuitos con ejercicios de este tipo, juntos con algunos de movilidad general. Digamos, un buen ejercicio de abdominales, digo, pero que el abdominal recto anterior del abdomen no es un estabilizador lumbopélvico, el estabilizador es la sinergia. Entonces, no es lo mismo aplanar la columna que no aplanarla, porque ahí estimulo el transverso. No es lo mismo la respiración abdominal que la torácica, porque ahí estimulo el diafragma. No es lo mismo cerrar esfínteres para el periné. No es lo mismo generar una flexión de tórax con un ángulo muy limitado, que ahí estimulo el recto anterior y no el psoas, y no es lo mismo si yo además le agrego una gomita elástica que me hace abertura de cadera, que ahí estimulo el glúteo medio. Digamos, son todas herramientas desde el abdominal, pero con algunos componentes más de estabilización que me permiten la estabilización lumbopélvica. Obviamente, después vamos a la elevación de la pelvis, que empezaremos con la bipodálica tradicional, digamos, el hip thrust, la persona que está boca arriba y levanta la cola con las 2 piernas, pero después iremos a la estabilización con una pierna. Las piernas tienen que ir un poco abducidas, no cerradas, para que estimule más el glúteo medio, apoyado el talón, tratando de que haga un componente isquiotibial interesante, digamos. Son ejercicios que requieren una mínima técnica que vos se lo vas llevando al paciente. Obviamente la plancha también, con la respiración abdominal y con la abducción de cadera para estimular el glúteo medio. Y después todo lo que tiene que ver con la cadena cinemática cerrada, los 2 pies apoyados al piso, un piso, con la goma elástica también. Pero nosotros le damos mucha trascendencia a la estimulación glútea y el glúteo medio. Mucha trascendencia a eso. Bueno, en esa construcción... ¿Cuál es el fundamento ahí, la del glúteo medio, para aquel que por ahí no lo tiene tan percatado? ¿Por qué enfocás tanto en el glúteo medio? Porque lo mencionaste 4 veces. Porque el glúteo medio es el que te abduce la rodilla, te abduce el muslo, y por lo tanto te evita el valgo de rodilla. Cuando el valgo de rodilla es la principal causa de lesiones biomecánicas,
Lo que pasa es que ahí entra en juego una visión que yo tengo. Para mí el síndrome patelo-femoral es un problema de la cadera y no de la rodilla. Para mí la banda, la cintis isquiotibial es un problema de la cadera y no del muslo. Para mí la pubalgia o la lumbalgia son problemas relacionados con la, con la estabilización endopélvica, a no ser que uno vea una lesión muy profunda, condral o lo que fuere. Entonces, para mí, yo tengo, desde la medicina del deporte, una visión muy biomecánica de la lesión, de la prevención y del entrenamiento. Entonces, si vos no tenés que cuando vos estás apoyado en una pierna, tu cadera no está horizontal, tu pelvis no está horizontal, ese juego oscilatorio de la pelvis te genera toda una alteración del miembro inferior que a partir del cual aparecen todas las tendinopatías, todas las lesiones insercionales, todos los problemas de sobrecarga biomecánica. Entonces, para mí todo empieza en el control lumbopélvico. Pero ya en eso sí soy fundamentalista. Y en este caso, si lo tenés que trasladar a los futbolistas, ¿el trabajo sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, no cambia en nada. Yo el 80%, 90% de los pacientes que veo en mi consultorio son problemas de estabilidad lumbopélvica. La mayoría, sí, los que, obviamente, a mí no me va a venir a ver un fracturado, porque va a ver un fracturado lo va a ver al traumatólogo. Pero las lesiones de inserción, la mayoría tienen un problema de inestabilidad lumbopélvica, que algunos serán con aductor, otros por glúteo medio, otros por psoas. Digo, habrá que analizar el caso, pero hay una base común bastante sistemática, permanente, porque además, Juan, lo que uno tiene que entender, que sacando el deporte de alto rendimiento, el fútbol, que el chico entrena toda la vida desde muy chico, nosotros tenemos personas que se mueven muy mal. Nosotros vemos en el consultorio. Es decir, acá ya estamos en presencia de la generación del analfabetismo motriz. La gente no tiene volumen de trabajo, tiene mucho volumen de play y muy poco volumen de trabajo físico. Bueno, entonces, sí. La gente se mueve muy mal. Entonces, a veces con pequeñas correcciones, vos conseguís mejorías clínicas muy profundas, muy profundas. Entonces, bueno, mi experiencia clínica es que tanto en lo preventivo, en la rehabilitación, como en el entrenamiento, si vos le estabilizás bien la cadera, generás mejoras en eficiencia biomecánica fenomenales. Y además ausencia de lesión. Entonces, a mí me parece que... ¿Puede alguien darse cuenta de eso, percatarse por sí mismo, o tiene que ser evaluado por alguien externo? Porque la pregunta que por ahí muchos se están haciendo es, ¿yo me puedo dar cuenta si esto me está pasando ahora si vuelvo a correr? Mirá, lo que pasa es que cuando uno sabe lo que tiene que mirar, lo corrige. Entonces, si yo a vos te digo movete y te miro moverte, yo te voy a encontrar cosas que si te digo, no, mira, vos mirate lo que te tenés que mover, cuando vos te muevas lo vas a corregir. Pero qué sé yo, si una persona se para frente a un espejo, se mueve naturalmente, se para en una pierna, baja y cuando se levanta en punta de pie y vuelve a bajar, va a ver que la rodilla se le va para adentro o no. Eso ya es un elemento que te aclara un montón de conceptos. Ahora, claro, si vos lo mirás tratando de que no se te vaya para adentro, no se te va a ir. Pero el problema es que cuando corres se te va para adentro sin que te des cuenta. Entonces, obviamente que uno no identifica el por qué se mueve mal. La gente no lo identifica, pero se mueve mal. Y uno lo que tiene que entender que ese moverse mal durante 10.000 pasos por día te termina generando sobreutilizaciones muy severas que te llevan a la lesión deportiva. Lo que pasa es que esto, Juan, vos lo sabrás como yo, que la medicina del deporte es una especialidad que a veces tenés que encontrar tu espacio, no es tan fácil encontrar tu espacio. Somos una especialidad horizontal. Al ser una especialidad horizontal, vos vas chocando con las verticales, digamos. Nadie tiene duda de lo que hace el traumatólogo, nadie tiene duda de lo que hace el cardiólogo, pero lo que hace el médico deportólogo, la gente dice, ¿y vos qué haces? Entonces, en esta evaluación biomecánica, asociada a las lesiones de partes blandas, yo en alguna medida encontré mi espacio que he podido construir. Entonces yo me he dedicado mucho a esto, porque a mí me parece que es un lugar que la medicina no aborda como debería abordar, porque no es quirúrgico, porque en realidad te lleva mucho tiempo evaluarlo, no es una consulta de 5 minutos, tenés que mirarlo, tenés que evaluarlo, ver cómo se mueve, preguntar, te lleva tiempo. Económicamente no es tan rentable, pero te da grandes soluciones a la hora de encontrar esos problemas biomecánicos que generan este tipo de trastornos. Es buenísima la aclaración que hace. Yo a veces lo siento al médico deportólogo como el médico de familia del deporte. Porque conceptualmente, cuando vos decís yo soy médico de familia, te dicen, ¿y pero qué sos? ¿Clínico? No, yo soy médico de familia. ¿Y pero qué sos? No, pero no sos, y no, soy médico de familia, te dicen. Tengo un par de amigos que hicieron
Vos sabés que mi Dale. residencia mi residencia fue de medicina general y familiar. Esa fue mi residencia, justamente. Por eso, Así que, muchos te dicen, yo soy médico de familia, y la gente dice, ¿pero qué hace el médico de familia? Bueno, a veces pasa con la deportología, con la que nos dedicamos solo a la deportología, que estás en ese juego que resolvés el 90% de la consulta y después derivás. claro, bueno, pero el tema en alguna medida es cierto. Digo, somos una especialidad horizontal. Por eso yo digo que hay un lugar de lesiones deportivas que nosotros ocupamos. Están mis hijos acomodándome el teléfono porque dice que yo me muevo mucho. Eh, eh, Está muy bien, te cuidan. Ahora lo que le me falta es que cuidan. te, que Son te prendan la mi luz. community Que te manager, prendan son la mis luz hijos. para que te veas más. Yo ya soy Que te- viejo, yo ya tengo muchos años y estas cosas me han venido muy tarde. No, a ver, pero yo te decía esto. Yo te pregunto, vamos a una patología recontra común, el síndrome patelofemoral. Es una patología recontra común. ¿Cuál es el problema? El problema, sí, vamos a ir pensando que el problema es el vasto medio, el vasto medial, el vasto lateral interno, ese es el problema, o vamos a entender que en el 99% de los casos el problema es cómo se mueve y el problema está en la cadera. Bueno, yo creo que el deportólogo en su análisis biomecánico, funcional, lo mismo ocurre con la patología recidivante del isquiotibial. Vamos a ir creyendo que el problema es que hay una cicatriz o el problema es que hay un isquiotibial que podrá no tener fuerza excéntrica, podrá tener no acoplamiento, hay un montón de problemas asociados funcionales. Entonces a mí me parece que obviamente con mucha dificultad, pero que en muchos países ese es un área muy específica de la deportología. Porque, yo insisto, yo tengo muy claro que yo una fractura, hay gente que sabe mucho mejor que yo una fractura. Pero también tengo muy claro que si lo que tenemos que discutir es qué le pasa a la neuromecánica del isquiotibial, nosotros tenemos mucho para decir. Ahora, eso no implica ni ser mejores, ni peores, ni nada. Implica que nosotros en un equipo de trabajo, yo siempre digo que la gente se siente muy cómodo en la multidisciplina, digamos, vos sos A, yo soy B, el otro es C. Pero en la interdisciplina, donde empezamos a tener sectores más superpuestos, ya ahí la gente no se siente tan cómoda. Bueno, el médico deportólogo ahí se siente cómodo, porque vos interactúas con el profe, interactúas con el nutricionista, interactúas con el psicólogo, interactúas con el traumatólogo, interactúas con el cardiólogo, y uno ahí se siente muy cómodo. Ahora, acá el problema no es un problema, no tiene que ser un problema de egos, tiene que ser un problema de cómo aportamos a un equipo de trabajo, porque yo no entiendo mi trabajo en el club o en mi centro sin equipo de trabajo, digamos. Yo en mi consulta privada, a veces yo veo un tipo y digo, llamo al profe, llamo al kine y le digo, che, mira, veo algo y no me doy cuenta qué es. A ver, ¿qué ves vos? Y yo a mí no me se cae ningún anillo. Y el kine o el profe me dice, no, mira, a este tipo le está pasando esto, mira cómo se mueve, mira que llegó. Y vamos construyendo un diagnóstico médico. No es tan fácil a veces. Sí, cuando viene un maratonista y te dice, Rubén, se me carga el solio en el kilómetro 30. Si uno cree que ante una pregunta de ese tipo va a tener respuestas fáciles, y no son fáciles. Entonces ahí tenemos que hablar con el entrenador, tenemos que hablar con el atleta, tenemos que hablar con el kinesiólogo. Che, ¿qué ven? ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en el masajito, y si nos quedamos en el masajito a veces no terminamos resolviendo los problemas. Entonces, a mí me parece que hay cuestiones que el médico deportólogo desde su visión funcional, su visión integral y su análisis más complejo del movimiento, insisto, junto con kinesiólogos, fisioterapeutas, junto con el profe de educación física, junto con el atleta y junto obviamente con traumatólogos, podemos en conjunto, en algunos casos, encontrar caminos mejores, ¿no? Esto es lo que yo un poco creo. Bueno, y las partes blandas nos Además, caen a nosotros justas, ¿eh? Las partes blandas son lo nuestro. Además, la otra es que a veces a mí me está pasando hoy en día que veo y charlo con amigos y lo que está pasando en muchos lados del mundo, que por ahí acá en la Argentina como la especialidad tiene una dinámica distinta, todavía no se ayornó tanto, pero antes históricamente el traumatólogo era el que estaba en el día a día de los equipos pleno todo el tiempo y ahora cada vez más termina ocupando un rol el deportólogo en la coordinación del espacio, producto de esto que acabas de hacer mención, de la interacción, o sea, entiende un poco de nutrición, entiende un poco de fisiología para hablar con el profe, entiende lo que es el VO2, entiende lo que es la parte de lesiones, entonces como que tiene esa posibilidad de que por ahí no está en ningún lado y está en todos, al fin de cuentas a veces también termina
por un lado teniendo una ventaja, pero por el otro lado desdibujándose. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo sé que no fue tu intención, pero a mí me das pie a algo que yo pienso, y déjamelo decir. Y eso es lo que busco Cuando vos que me digas lo decís, que vos... acá el problema a ver, yo creo que hay un problema muy severo que tenemos los deportólogos, y que hemos tenido la historia de la deportología, y la seguimos teniendo. Es que ¿Argentina o mundial? yo no sé, si yo diría Argentina, no sé si tal mundial, pero es probable que esto pase en muchos lugares. Pero digo, el problema no es que, según mi concepción, nosotros tenemos que saber más de nutrición que el nutricionista, más de entrenamiento que el profe, más de lesiones de partes blandas que el traumatólogo, más de fisiología cardiovascular que el cardiólogo. El problema es que yo creo que como nosotros no tenemos residencia, porque en realidad no hay en Argentina hospitales con servicio de medicina del deporte muy grandes, y la mayoría de los casos son dirigidos por personas que no son deportólogos puros, que vienen de otras especialidades. Yo creo que la medicina del deporte tiene que hacerse una seria autocrítica del contenido de su formación. Tenemos que saber más, tenemos que discutir más, tenemos que ser más profundos. Si queremos ganarnos un lugar, tenemos que saber en serio. Digo, yo no entreno a nadie, pero yo puedo discutir de entrenamiento con el que quieras. Con el que quieras. Yo no, obviamente, de partes blandas, yo de lesiones musculares tengo que discutir con cualquiera. Insisto, yo personalmente no me dedico a hueso porque creo que en ese caso el traumatólogo está hiper, recontra, súper más formado que nosotros. No es necesario. Pero, qué sé yo, si hay una lumbalgia, a mí me parece que nosotros tenemos mucho para decir de una lumbalgia. Claro, si la lumbalgia es una hernia o la lumbalgia es una espondilolisis, obviamente un especialista en columna. Pero si la lumbalgia es biomecánica como la mayoría, bueno, ¿por qué duele una columna? Bueno, lo que hay que ver es por qué duele, qué parte de la cadena de movimiento está alterada, y ahí nosotros podemos opinar. Yo digo que la medicina del deporte se debe manejar con el síndrome del tero. ¿Viste que el tero pone el huevo en un lado y grita en el otro? Bueno, esas lesiones son las nuestras, las que gritan en un lado, pero en realidad el problema biomecánico está alejado. Esa es nuestra lesión. Esto es lo que yo creo. Entonces, ahora, yo tengo que entender de GPS, yo tengo que entender de entrenamiento, porque ¿cómo hago yo para identificar una lesión asociada al entrenamiento si no entiendo profundamente de entrenamiento? ¿Cómo hago? Sí, ¿cómo hago yo para adelantarme a la aparición de lesiones si no entiendo los componentes glucolíticos, cardiovasculares y neurofisiológicos de los movimientos? ¿Cómo hago? Entonces, el médico termina siendo ese jugador que siempre le da la pelota a otra, el médico deportólogo estoy hablando, y nunca toma decisiones. Y nosotros queremos, a ver, ¿qué estoy hablando en el fútbol? Porque el fútbol es un esquema de trabajo diferente, que la organización política es distinta. Vos sabés que nosotros en el fútbol somos simples colaboradores, digo, y está muy bien que así sea. Pero a veces en tu consultorio, vos tenés que, cuando un tipo te dice me desgarré, a ver, escuchan, ¿por qué te desgarraste? No, me tiró, ¿y por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué entrenaste los 15 días previos? ¿Cómo entrenaste? A ver, si yo no sé identificar qué ejercicio tiene un componente excéntrico, que el tipo hizo 10 repeticiones y eso fue lo que le generó la fatiga que lo terminó rompiendo, es muy complejo. Y además, vos sabés que hoy hay toda una corriente muy interesante, donde las lesiones musculares, sobre todo la isquio, la asocian más al ciático que a la misma fibra muscular. Está habiendo una corriente muy fuerte, muy interesante, de analizar las asincronías musculares a través de las asincronías neurológicas, ¿no? Muy interesante. Que creo que es un futuro muy piola de la discusión futura de las lesiones deportivas musculares, muy piola. No me quiero alejar, porque te lo dijiste, lo deslizaste, yo lo viví en carne propia, pero me gustaría escuchar tu reflexión. Vos hiciste una disquisición. Yo creo que en el deporte de alto rendimiento en la Argentina hay dos cosas. Está el fútbol y está el resto. Para nosotros, para los profesionales de la salud. Vos sos futbolero, pero yo te puedo asegurar que hay muchas más coincidencias de lo que el futbolero cree. Pero yo creo que está el fútbol y está el resto. Vos hiciste una disquisición ahí que dijiste, el fútbol es distinto, eso es auxiliar, y yo coincido plenamente. Yo jamás me sentí, yo me retiré del fútbol, trabajé en otros deportes, trabajé en el vóley con la selección de vóley en el CENAR y me sentí aparte. Volví al fútbol, habiendo sido futbolista,
trabajé en divisiones inferiores, dirigí departamento médico y me sentí, pero un auxiliar de segunda. No sé si, nunca supe si es solamente por el hecho de haber sido protagonista me invalida el otro rol, o por el hecho de la función en sí misma dentro del fútbol. Por eso te lo pregunto. Porque vos hiciste la No, a ver, disquisición y no me quiero escapar de ahí. porque el Porque vos alto trabajaste también en otros rendimiento, deportes. el alto rendimiento, el alto rendimiento es una batalla, donde el general es el entrenador. Y yo he visto muchos colegas, sentir los conceptos de decir, yo soy el profesional, yo soy el que más sabe. No, flaco, vos sos el médico, que sabés mucho de una cosa, pero el que más sabe es el general. Digo, entonces, no es un problema de que yo me siento de segunda. Yo sé que hay escalas de responsabilidades, en las cuales yo estoy integrado. Y yo no he tenido esos problemas. Ahora, a veces nosotros, como médicos, nos falta alguna información de lo que ocurre en el día a día, que por ahí el entrenador sí la tiene y a veces toma decisiones. A ver, pero está claro que en las estructuras de alto rendimiento, yo lo he visto en todos los deportes, inclusive en el atletismo, viene el atleta, máxima figura, obviamente. En el fútbol estás hablando de una figura estrella. Digo, obviamente esto tiene un componente diferente. Digo, ¿quién puede negar, y vos lo habrás sabido como jugador de fútbol, que el tipo que está pateando una pelota y lo están mirando 150 millones de personas es una mega estrella? Entonces vos trabajás con una mega estrella, digo. Y si no entendés que trabajás con una mega estrella, no trabajes en el fútbol. Entonces, primero eso. Y después, el fútbol no es un deporte, el fútbol es un deporte, un negocio, un espectáculo, un show, un fenómeno social, un montón de cosas. Y donde obviamente, evidentemente, hay tipos que son entrenadores y que han sabido surfear ese tsunami de quilombo que es un deporte hiperprofesionalizado como el fútbol. Entonces, yo no he sido deportista, he jugado muy mal a todo, pero a todo, pero admiro a los deportistas, admiro a los deportistas. Y digo, y yo me siento cómodo en este rol de segunda línea, si querés, pero de segunda línea, pero bien dicho, porque hay, es decir, nosotros manejamos un área específica de una problemática. Obviamente, el problema es cuando vos decís, te estás fracturado, no puedes ir jugando y el entrenador te dice, juega igual. Tampoco me ha pasado esas cosas. Entonces, cuando uno puede conseguir que el entrenador sepa que cuando vos, primero, el fútbol tiene un problema, que es que el general, el entrenador, sabe que por ahí él se va en un mes y vos seguís 20 años. Este es un problema. ¿Por qué? Yo creo que es Porque el mayor de todo. Para vos, sí, para mí es bueno, el mayor de todo, porque en la porque la paranoia del resultado y la diferencia entre que uno se juega la vida y el otro le es indistinto es una solución de continuidad, un corte abrupto en la relación que no hay forma de zanjarlo. claro, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés que saber que eso es verdad y vos tenés que entender al otro. Entonces, en este entendimiento del otro, vos podés decir, mira, yo quiero que este jugador juegue bien dentro de 2 meses. Y el tipo dice, flaco, en 2 meses yo me voy. Yo asumo que tampoco he visto hacer grandes barbaridades. Yo no he visto hacer grandes barbaridades y sí he visto que yo me he sentido muy respetado. En el fútbol he tenido, no. Podés tener una diferencia de opinión, pero te guste o no te guste. Si vos tenés una diferencia de opinión con tu jefe, decide tu jefe. De la misma forma que en mi clínica, si alguien tiene una diferencia de opinión conmigo, decido yo. Esto es lo mismo. Ya en mi familia no. Yo siempre creí que en mi familia iba a decidir, ya eso no pasa más con mis hijos adolescentes. Pero digo, No, ahora entonces, hasta te acomodan el teléfono. Ahora vienen y te dicen, papá, estás moviendo el teléfono, acomodate que no está, no es estéreo lo tuyo. Claramente. Entonces, yo creo, Juan, que el médico debe entender, a no ser que dé una barbaridad, pero tampoco hoy. A ver, imagínate que yo soy yo empecé a trabajar en fútbol. Vos eras seguramente más inferior en mi edad, año 93. Cuando el técnico le decía al jugador que no tome agua, yo empecé en esa época, que había que sentarse con los entrenadores, a los técnicos de fútbol de inferiores, yo empecé en los Andes, había que explicarle que tenían que tomar agua. ¿Te imaginas que a mí no me sorprende ninguna discusión? Era un castigo, era un castigo. Ah, no, ¿Sabes? ahora no toman agua. No toman agua porque era que le caía mal, que le llenaba la panza, que no podías entrar al agua, todas esas pavadas que decían en esa época. Por lo tanto, digo,
yo no he tenido esas dificultades, pero obviamente entendiendo que mi rol, yo no tomo. Hay que, vos sabés, vos lo sabés mejor que yo, hay que tomar algunas decisiones en un deporte como el fútbol, digo, se caga el más pintado, digo, a ver, vos cuando estás en esos vestuarios, viste, como el de Boca, mierda, hay que tomar decisiones en esos momentos, Entonces yo respeto mucho a aquellos que se cargan la toma de esas decisiones, y bueno, y a veces puede no gustarme más o gustarme menos una cosa. Mira, yo me acuerdo que alguna vez asesoré a Gimnasia, y en Gimnasia estaba Grigol, y a Grigol no le gustaba el pollo en las concentraciones. ¿Y qué te ibas a poner a discutir con Timoteo? ¿Por qué no le gustaba el pollo en las concentraciones? Entonces le decía que era mufa. Y bueno, son cosas naturales. Yo lo tuve al Tata Brown y decía exactamente lo mismo. No comíamos pollo nunca. No había forma de comer pollo. Era todo carne de vaca. Como pescado no comía nadie. Agarraban y era bife, chorizo todos los días antes de jugar el día anterior. Y yo entiendo que uno se puede poner en la postura, que mira, decir, bueno, flaco, no, vos no, si el técnico dice que es así, y vamos por ahí, ¿qué vamos a hacer? Mientras le diga, deje comer, te deje darle hidrato de carbono, te deje hidratarlo, te deje acompañarlo. Obviamente que digo, que cualquier médico de fútbol, como nosotros, que vos estés todos los días del año, 4 horas mirando entrenamiento, parado alrededor de la cancha, y hay un momento que vos decís, che, yo podría ser más útil en otras cosas. Pero vos sabés que es indispensable porque si llega a pasar algo, vos tenés que estar ahí. Y lo ves, y lo conoces al jugador, y identificar los motivos por los cuales les pasa algo. Entonces, pero lo que pasa es que los que amamos el fútbol, aunque no hayamos sido futbolistas, y empezamos a trabajar desde el lugar de ser parte de un equipo, de admirar al atleta, de entender que el deportista juega cosas muy profundas, después terminás disfrutando mucho todas estas cosas. ¿Sentís, porque ahí lo deslizaste, pero ¿sentís realmente que el resto de los deportes son iguales al fútbol? ¿O sentís Yo que he hay una trabajado. diferencia en cuanto al protagonismo? Lo digo en cuanto a la dinámica del protagonismo. Yo te digo, a mí, por ejemplo, en el vóley me invitaban y se ofendían si no estaba en la charla técnica. Entonces aprendí lo que era una pipe, una red, y yo dije, ¿qué carajo es esto? Esto no me va a servir para nada, y las aprendí. A ver, cuándo tiraba, cuándo atacaba por 6. Bueno, aprendí todas esas cosas que en el fútbol el médico queda afuera, pero absolutamente Bueno, pero eso es afuera de todas las charlas. pero eso es algo que pasó último, antes no pasaba. Yo cuando todas mis inferiores independientes, te estoy hablando 15 años, sí, como médico, yo participé de todas las charlas técnicas del fútbol en mi época. ¿Qué ocurre con la aparición de la prensa? Acá hay una realidad, digo, hay mucha gente, también médicos, que son medio bravos. Digo, a veces la gente, por una publicidad de su centro, hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Entonces, a veces, realmente, en Boca, por ejemplo, el filtrado al periodismo es muy profundo. Y hay cosas, yo te digo, ya a esta altura, con 57 años, de cosas prefiero no enterarme. Para que nadie pueda sospechar que yo dije nada. Entonces, hoy los médicos no vamos a las... A ver, en los partidos sí porque están en el mismo vestuario, pero en el día a día, y yo prefiero no enterar. ¿Para qué me quiero enterar al final? Prefiero no enterarme. Que si dicen algo, si alguien pasó algo, si se comentó algo, cuanto yo menos sepa, más feliz soy. Obviamente, relacionado al trabajo, por supuesto que sí, pero digo, no, hoy, por ahí hace 10 años me molestaba, como decís vos. Hoy ya sé que es normal, nosotros esperamos afuera, cuando termina la charla técnica entramos. También es verdad que hay algunas cosas que hoy se dicen, y hoy el tema de las redes y el tema de los medios periodísticos ha cambiado profundamente muchas cosas, digamos. Hoy, a mí me parece hasta inhumano ver a un jugador adentro de la cancha que para hablar con un compañero se tenga que tapar la boca porque le leen los labios. Digo, ya me parece que están expuestos los jugadores de fútbol a algunas cosas innecesarias. Digo, me Y te parece debe que... pasar con los partes, ¿no? También. Te debe pasar con cómo comunicar un parte, cómo sacar que el No, jugador bueno, está en Boca lesionado, qué eso ya decir que sería... no. No, bueno, sí, claro. Pero en Boca eso ya es muy institucional. Pero sí, claro, sí, claro. Nosotros, yo en realidad no hablo con la prensa. No puedo hablar con la prensa. No, No por eso hablamos con la prensa. no te tenés que poner, hay palabras que no se usan No, directamente para que no figuren. Y sí, es más sano. sí, Y yo creo que es más pero, sano, es mejor, pero porque claro, lo que evita pasa el es que, conflicto. ¿sabes qué pasa? Encima nosotros trabajamos en un equipo que
en la puerta de cada entrenamiento 10 medios, pobres pibes. Yo me pongo en el lugar de los jugadores de fútbol, no pueden hacer nada de su edad, no pueden, tienen que estar escondidos, tienen que estar, después los critican, dicen, mira que tienen, sos engreído, no pueden mostrarse, no pueden moverse, por cualquier cosa salen en los medios, cualquier cosa que pasó. A ver, yo me puedo en mi clínica putear con alguien, y es normal en el laburo, y putear dice, boludo, eso lo dice un juego de fútbol y sale en todos lados que se peleó con el otro. Digo, hay mecánicas de la vida diaria que son normales y que en el fútbol a veces son, viste, cosas tomadas. Que son, si un jugador manda la puta que lo parió a otro, lo hemos hecho todo en el barrio. Bueno, y a veces, en primera pasa lo mismo. Y eso no implica más que eso. Entonces, yo lo que entiendo que hoy es complicado, digo, hoy las redes te dimensionan todo de una manera que es compleja. Para un futbolista profesional esto es complejo. Obvio, pero quiero también aprovecharlo del tema de la tecnología, que lo acabas de cortar, y sé que yo sabía que esta charla no me iba a alcanzar el tiempo, pero no podemos extendernos más de una hora, y ya estamos en la cuenta regresiva. Quiero hablar sobre el tema de la tecnología, porque vos tenés una amplia experiencia, un gran recorrido durante un montón de tiempo en el deporte y en el fútbol específicamente, y la tecnología ha generado cambios de paradigma tremendos en los últimos 15 años. Desde que no te medían nada hasta hoy que con el GPS puesto en la espalda, el jugador ya sabés lo que hace todo. Entonces, ¿cómo viste vos ese cambio a la tecnología y qué valoras más actualmente? ¿Qué para vos es como sin esto hoy? Antes nos manejábamos sin esto, sin ningún problema, hoy esto no puede no estar. Vos sabés que yo me río mucho porque yo digo a veces en algunas clases, antes los profes estaban todo el día hablando de enzima y que al pedo, del LDH, al pedo. Y hoy están todo el día mirando una pantalla. Y yo creo que nos estamos perdiendo una gran parte que es ver a la gente moverse. Pero digo, hoy la tecnología es una... A ver, la tecnología es al fútbol lo que el GPS es al auto, digamos. Si vos vas con un GPS te perdés menos, vas mejor. Ahora, si no doblás o no frenás, te chocás igual. Así que la tecnología es información, que es información a la cual no nos tiene que atar, no nos tiene que conducir a una toma fenomenal de decisiones. La tecnología, pero esto le pasa al traumatólogo que ve una resonancia y dice, no, pero pará, quiero verlo clínicamente. Le pasa al cardiólogo que ve un electro, y acá pasa lo mismo. Digo, yo te puedo decir, mira, este tipo tiene menos fuerza, mira, vengo de hablar con un deportista de alto rendimiento y que él me decía, y yo tenía muchos problemas porque a mí decían que yo hacía menos alta intensidad que mis compañeros de 20 años y él tenía 33. Y digo, flaco, y obviamente, digo, ¿cuál es el problema? Que un jugador de 33 tenga menos aceleraciones que el de 20. ¿Cuál es el problema? Es lo normal. Ahora, si vos te atás al dato absolutamente cerrado, claro que ese dato es un problema. Pero vos no te tenés que adaptar al dato cerrado. Vos lo que tenés que hacer es tomar la información y como médico le damos valor a lo clínico, en el entrenamiento, eso lo integras a otros valores. Ahora, para mí es importante conocerle la fuerza, para mí es importante conocerle los desplazamientos, para mí es importante conocer la velocidad máxima, el número de aceleraciones, el número de aceleraciones, la fuerza potencia, la fuerza máxima, el control excéntrico del isquiotibial. Usamos mucho plataforma de fuerza para hacer análisis neurofisiológicas de las características del movimiento. Nosotros usamos mucha tecnología, pero esa tecnología asociada a lo que ocurre en el día a día. Entonces, yo creo que es importante, el videoanálisis ahora es una herramienta fantástica, económica y fantástica para analizar un montón de cosas. Saber cuánto corre un jugador con todo su margen de error. Cuánto corre por entrenamiento, por tipo de entrenamiento, por partido, eso te da información valiosísima. Ahora, insisto, esa información tiene que ir pegada de la mano de el puesto, las características del tipo, la edad, sus condiciones generales, sus condiciones anímicas. Tiene que estar asociado a un montón de cosas. Pero la información, hoy me parece que hoy pensar el deporte profesional sin información es dar mucha ventaja. Vos ahí el otro día lo vi, que subiste a tu canal de YouTube todo un curso sobre intermitente, que vi la mitad, debo confesar que no lo completé, pero vos has sido uno de los que ha trabajado inicialmente mucho con el yo-yo, el recovery. Hoy en día eso ya debería seguir utilizándose, ya el GPS te da valores similares y digamos, es algo tan inespecífico que ya no vale la pena hacer. ¿Preferirías que eso
valores como el consumo de oxígeno queden reservados para los exámenes preparticipativos y no queden metidos dentro del campo? ¿Cuál es tu visión? Yo soy un fanático de la preparación física y yo creo que las variables condicionadas son fundamentales. Yo sigo siendo fanático de la preparación física. Yo creo que yo divido tres tipos de gente, o cuatro, si quieres. Los que no entrenan físicamente, que para mí, mi experiencia, sí, viste que nosotros como médicos trabajamos con muchos cuerpos técnicos. Los cuerpos técnicos que yo he visto no darle ninguna bola a la preparación física fracasan a mediano tiempo. Yo creo que a la larga eso se lleva al fracaso. El deporte de alto nivel necesita preparación física. Después están los que diferentes maneras de preparación física. Básicamente, para mi gusto, hay tres. La que hace hincapié en la cardiometabólica, que a mí particularmente no me gusta. La que hace hincapié en la neurofisiológica y la que hace hincapié en los entrenamientos integrados. Hoy tienes esas tres variantes. Yo personalmente... Expliquémosle a la gente, me imagino, doy por sentado que vos hablas por entrenamientos integrados, como por ejemplo todo lo que trabaja Casa Michana en los juegos reducidos, distintos espacios. ¿Conceptualmente interpretás eso o otras cosas? Eso, por ejemplo. Perfecto. Donde se le da mucha importancia al trabajo con pelota, se le da mucha importancia al macrociclo integrado, se le da al microciclo integrado, se le da mucha importancia a lo específico. ¿Qué sé yo? Barcelona, la historia, para mí mal. Sí, aquel que no lo vio puede leer todo lo de Casa Michana, que ahora es el preparador físico de la Real Sociedad, que es un tipo que hizo su tesis de doctorado sobre la diferencia de superficie entre los campos de juego para hacer 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, dependiendo de las distintas distancias, para ver qué tipo de trabajo implementaba. En general, para mi gusto, el entrenamiento integrado solo se permite cuando vos tenés una enorme cantidad de recursos humanos y técnicos. ¿No? Digo, un trabajo integrado, en Boca hacemos mucho, pero porque hay 15 tipos alrededor de la cancha alcanzando las pelotas. Y no es muy difícil. Para mi gusto, es decir, tenés que tener buenas canchas, muchas pelotas, mucha gente, tenés que tener recursos muy importantes. Entonces, a mí me gustan más los entrenamientos basados en intermitente de la resistencia, fuerza-potencia desde la fuerza. A mí me gusta más esa línea de trabajo. Mucho trabajo de técnica de la velocidad, mucho trabajo coordinativo de agilidad para la velocidad. A mí me gusta mucho esa línea. Ahora, sí es cierto que yo veo buenos resultados cuando el entrenamiento integrado se puede hacer, pero para ello, si yo no se lo recomendaría a un profe que está solo con 40 pibes de 14 años, en el medio de una cancha más o menos. Eso para mí es imposible de llevar a cabo. Pero bueno, esa es una opinión mía. Ahora, cuando vos tenés tecnología, tenés recursos, tenés 200 pelotas, tenés buenas canchas y tenés jugadores que sepan pagar a la pelota, todos, eso es fácil, pero si no es complejo. Y después está la otra línea, la de las pasadas, que no es la línea que yo comulgo, pero bueno, que es mejor que no hacer nada, pero para mí hay cosas mejores para hacer. Ahora, es cierto que si vos podés desarrollar preparación física a base de movimiento específico, es mucho mejor. Yo no digo que está mal, lo que digo que no es fácil sostener intensidades, volúmenes y densidades en trabajos con pelota. Tienen que ser condiciones muy especiales, no es para cualquiera eso. No es para cualquier entrenador, no es para cualquier jugador, no es para cualquier condición del club. Bueno, Rubén, ya se nos está haciendo la hora, pero antes de terminar quería saber qué pasaba con el Congreso de Punta. ¿Se hace este año? ¿Lo haces virtual? Sí. ¿Qué estás presagiando? No, el Congreso de Punta se hace, pasa que va a ser 100% online. Va a ser el viernes 18 de septiembre, conferencias magistrales, y sábado y domingo todos minicursos de 4 horas específicos, y va a estar Vadillo, Navarro, Íñigo Mujica, el cuerpo técnico de los Crusaders de rugby, va a estar Chesco Spar en handball, va a estar, estoy hablando así, me estoy acordando, va a estar la selección brasilera femenina, va a estar Emilio Mazzabeu, va a estar, bueno, va a estar cursos de triatlón, cursos de GPS, cursos de fútbol, cursos de, bueno, ahí hay 24 cursos específicos en 2 días, de 4 horas cada uno,
Así que ahí estamos ya trabajando. Calculo que ahora, en la semana que viene, ya sale el programa definitivo, ya está todo confirmado. Bueno, Así que estamos en eso. Pero va me a ser alegro, me muy alegro importante. me alegro que continúe. Así que te agradezco mucho, la verdad, la charla. Podríamos quedarnos charlando, pero soy de la idea de que no tienen que superar los vivos la hora porque ya se afean y la gente no las puede seguir, pero fue riquísima la charla en concepto y en análisis. Un placer enorme, Juan. La verdad que es un placer enorme charlar con vos. Ya nos hemos cruzado en varios eventos y nada, siempre cuando me invitaste dije sí, contento, gustoso de poder compartir con vos esta hora de charla. Sería mucho más rico en un café a sola porque podríamos decir más cosas. Más cosas, obvio, pero bueno, hay que hacer lo que se puede. El otro queda para el futuro. Te mando un abrazo grande, Un Rubén. placer. Cuídate. Saludos a la Gracias por familia. la invitación. Mucho mejor lo de tus hijos, ¿eh? Mucho Dale, mejor lo de dale, tus hijos gracias. que te quedaste quieto, ¿eh? De mandarle un saludo. Dale, chao, Abrazo gracias. grande. Hasta luego, chao, Chao. chao. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que lo hayan disfrutado en este ciclo de charlas de ciencia del deporte. Ayer estuvimos con Chela, con Juan Chela en el tenis, hoy con Rubén hablando de fútbol. Tienen todo grabado, les mando un saludo a todos, a Nico, a Marcia, a todos que preguntan, todos los vivos están grabados en el canal y si no lo pueden buscar en YouTube, así que ahí van a encontrar todo. Mañana tenemos un entrenamiento espectacular de arqueros. ¿Cómo entrenan los arqueros en tiempos de cuarentena? Así que los espero mañana, 6 de la tarde. Cuídense y ya saben, los que pueden, quédense en su casa. Abrazo grande.